para allá voy, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Manuel, ¿qué es lo que tú dices? Espérate, que estoy abriendo el libro. Ok. Yo entendí todo. Yo entiendo el proceso, yo Y entiendo cómo. entonces, Pero espérate, hay una parte que yo no entendí. Y es que, ¿cómo se llega a eso? Te voy a decir ahora. ¿qué? En la parte fisiológica, ¿verdad? Espérate, Esto. ok, Pues el physiologic splitting. sí, tú estabas diciendo que, bueno, la válvula aórtica se cierra primero, vuelta al cosa y que la pulmonar, cuando inspiramos, aumenta el llenado, en este caso del ventrículo. Luego de eso, si yo no estoy mal, tú estabas diciendo que el volumen y la presión del ventrículo derecho disminuye en la inspiración y que No, luego eso aumentaba el retorno venoso y que por eso llegaba más. No, ahí fue mi enredo. no, ahí entiendo. Entonces, vamos a ponerlo así. Esto es C1, esto es C2. Esto es inspiración, esto es expiración. Ok, entonces lo que habíamos mencionado era que en inspiración era que se daba el efecto, el physiologic splitting del second sound. Lo que habíamos mencionado nuevamente es que cuando tú inspiras, vamos a ponerlo así, imagínense los pulmones. Imagínense los pulmones. Son los pulmones. Pero vamos a poner los pulmones en dos estados. Está este, que sería en expiración, todo apeñugado, y en inspiración, donde estos, ¿verdad?, se expanden. Los bronquios, los bronquios no se ponen tan así, pero ustedes entienden. Expiración, ¿verdad? Inspiración. Cuando nosotros inspiramos, ya sabemos que el diafragma deprime los órganos abdominales, disminuye la presión intratorácica, la vuelve negativa y eso expande los pulmones. Vamos a suponer, bueno, y no hay que suponerlo, imagínenselo. ¿Cómo están los vasos sanguíneos en los pulmones en la expiración? Apeñugado. En expiración hay como, vamos a decir, un globo flácido. Bueno, un globo flácido no es la mejor descripción porque no se vería lo que pasa con los capilares. Pero en fin, cuando los pulmones están colapsados, están pegados, están, vamos a decir, como un puño cerrado, literal. De hecho, vamos a hacer una dinámica súper gay. Miren, en expiración, coño, ¿qué hice? En expiración los pulmones están así, ¿verdad? Apeñugados, literal. Cuando, en este estado, cuando los pulmones están así mismo, como está el parénquima pulmonar, todo apeñugado, así mismo están todos los componentes vasculares, tanto arteriales como venosos. Entonces, si nosotros tenemos una disminución del calibre arterial por el colapso pulmonar, ¿cómo va a estar la resistencia vascular pulmonar? Aumentada. ¿Cómo? Hello. Repite la pregunta, por favor, que lo escuché bien. ¿Cómo se va a encontrar la resistencia vascular pulmonar cuando los pulmones están colapsados? Aumentada. Aumentado, obviamente. Mientras más colapsados están los capilares, menos radio al cuadrado, más vasoconstricción, más resistencia. Ahora, cuando los pulmones se expanden, asimismo se expanden las redes capilares, literalmente así. Se expanden las redes capilares, se expanden los pulmones. Si se expanden las redes capilares, ¿qué pasa con la resistencia vascular periférica? Disminuye. Naturalmente disminuye. Ahora, como los pulmones también están distendidos,
pueden albergar más sangre. Entonces, pulmones extendidos pueden albergar más sangre al mismo tiempo que hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Eso es igual a que ahora se necesita más sangre para llenar el componente vascular pulmonar. Entonces, eso es lo que pasa en inspiración. Y ese fenómeno donde se expande el pulmón y donde disminuye la resistencia vascular pulmonar es lo que se llama aumento de la capacitancia pulmonar. Eso es fisiología básica pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando los pulmones se expanden nuevamente, pueden tomar más volumen sanguíneo y tienen una disminución de la resistencia vascular pulmonar. ¿Qué pasa? Eso se traduce a que en inspiración, aquí, ¿verdad? Sale la arteria pulmonar a llevar sangre, pues, a los pulmones para ser oxigenada. Entonces, si nosotros comparamos el afterload del ventrículo derecho en inspiración versus expiración, ¿qué diferencia vamos a encontrar? Durante la expiración, el afterload va a estar aumentado. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Y durante la inspiración, el afterload va a estar disminuido. Ok. Técnicamente sería una aplicación de lo que hablamos anteriormente. Ya sabemos que el afterload está determinado por la resistencia vascular y la presión valvular. Entonces, cada vez que nosotros inspiramos o expiramos, alteramos la resistencia vascular pulmonar. Cuando expandimos, disminuimos la resistencia. Por ende, disminuimos el afterload. En inspiración, si disminuimos el afterload, significa que se me va a hacer más fácil sacar sangre del ventrículo derecho a el sistema pulmonar. Ahora, otro de los cambios que mencionamos es que aumenta la cantidad de volumen sanguíneo que pueden albergar los pulmones, están expandidos. ¿Qué significa eso? Que ahora el ventrículo le va a tomar más tiempo bombear sangre al sistema pulmonar para llenarlos de sangre. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Sí. Entonces, si en inspiración me toma más tiempo llenar a los pulmones, no tiene sentido que el componente valvular pulmonar se tome más tiempo para cerrar. Necesito más tiempo para llenar a los pulmones. Entonces, ¿tiene sentido esto? Este delay que ustedes están viendo acá es el tiempo extra que me toma a mí bombear más sangre del ventrículo derecho para llenar la vasculatura pulmonar, que en inspiración puede albergar más sangre que en expiración. En expiración, como los pulmones están colapsados y el afterload es mayor, y aquí no me cabe, por así decirlo, mucha sangre, es rápido que se llenan los pulmones, es rápido. Y al aumento de la presión transvalvular por el aumento del afterload secundario a la disminución de la complianza pulmonar por aumento de la resistencia vascular, sencillamente hace que la válvula se cierre más rápido. Entonces, ¿estamos claros con esto? Preguntas, dudas. Nali, ¿está clara? Sí, está bien, gracias. Bien. ¿Alguien, alguna otra duda por acá? No. Ok. Miren, todavía no vamos a hablar de esto. Esas son las maniobras. Las maniobras van a ser indispensables para nosotros poder identificar dónde podríamos encontrar dónde está el problema en el corazón. Vamos a ver que diferentes maniobras pueden alterar preload, afterload o ambos. Por ejemplo, vamos a hablar para poner un ejemplo nuevamente, esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante en detalle.
Sobre todo cuando hablemos de algunas patologías. Me imagino que no ven el cursor. No. O sea, ahí sí, pero... Ahora sí. Por Tengo la ejemplo. cámara puesta por si acaso. Sí, yo sé, por eso tengo ropa. Ok. Pero gracias. Vamos a utilizar algo sencillo. Passive leg raise. Si usted agarra a una gente y la tira en el piso, pone la pierna larga. El tigre está desplomado en el piso. En el piso. Si usted agarra y modifica su posición, o sea, hace esto. O sea, le sube las piernas. Hay mejores maneras de representar esto, pero usted entiende. Por ejemplo, cuando una gente le dedica un síncope, un desmayo, ustedes agarran y le suben la pierna para arriba. La razón por la cual se hace esto es porque cuando usted sube las piernas, toda la sangre que se encuentra en las venas comienza a drenar a favor de la gravedad y llega más comienza a llegar más sangre del sistema venoso al corazón. ¿A cómo nosotros le llamábamos? Bueno, ¿para qué yo voy a hacer esa pregunta que tan tonta, verdad? Si nosotros estamos levantándole las piernas y el sistema venoso comienza a drenar a favor de la gravedad, eso significa que más sangre va a comenzar a llegar al atrio derecho. Y a eso es lo que nosotros llamamos retorno venoso. Y ya nosotros sabemos que el retorno venoso es un determinante directo del preload. Entonces, acostar a una persona y subirle las piernas aumenta el preload. ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros tenemos en este mismo corazón, aquí, en la válvula tricuspidia, vamos a decir que tenemos una estenosis. Significa que para yo bombear sangre desde atrio derecho hacia ventrículo derecho, voy a tener que ejercer más fuerza. También significa que por el orificio, por la parte donde va a salir la sangre, se va a encontrar en menor tamaño. Cada vez que la sangre pasa por orificios pequeños o regiones donde hay turbulencia, se genera un murmullo, lo que le llaman soplo. Entonces, si usted tiene aquí una estenosis tricuspidia y usted está levantándole la pierna al tigre y aumentando el retorno venoso y por ende el preload, o sea, ocasionando que llegue más sangre acá, significa que como ahora yo tengo que pasar más sangre a través de esta válvula estenótica, el murmur se va a intensificar. Mientras más sangre tengo que pasar por este orificio pequeño, más intenso se vuelve el murmur. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Passive leg raise aumenta el preload y aumenta no solamente en esterosis, sino en regurgitación, por el mismo efecto. Si comienza a llegar más sangre por acá, eventualmente va a llegar aquí, si todo está bien, ¿verdad? Al ventrículo derecho. Si las válvulas entonces están, en vez de estenóticas, están regurgitantes, significando que cuando el ventrículo se contrae y comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo para eyectarla al sistema pulmonar, si hay algún problema de regurgitación acá, pues ya ustedes saben que lo que va a pasar es que la sangre, así como va a entrar a la arteria pulmonar, así va a comenzar a devolverse al atrio derecho.
Y el mismo efecto. Cuando la sangre bambolea las válvulas, se desarrolla un flujo turbulento que se expresa como un murmuro de la auscultación. Pero nuevamente esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Miren, aquí esto es súper straightforward. Aprenderse los puntos de auscultación es bien importante. Segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha izquierda. Es importante porque cuando hablemos de EKG, de cómo hacerlo, vamos a ver que es cuarto y a veces, bueno, a mí me llegó a pasar. Yo me confundí entre los puntos de auscultación y de EKG. Aquí en auscultación son en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha-izquierda, y en EKG, cuarto espacio intercostal, línea parasternal. Pero en fin, lo importante que tienen que saber acá es poder localizar cada uno de los focos de ocultación y más o menos tener una idea. Yo no creo que valga la pena memorizarse esto de que full. Porque vamos a ver, en un momentito vamos a hablar de los tipos de murmur cuando son sistólicos y diastólicos, que eso ayuda más que aprendérselo así de botella. Yo no le vi mucha utilidad, la verdad. Pero si te puede, si le da la botella, dale para allá. Miren, hablando de válvulas, hay algo. Dios mío, eso era... valves, cardiac, X-ray, aprovechando que... Ajá. Ustedes están viendo esa imagen ahí, que presenta como un shadow, una representación esquemática de dónde anatómicamente es donde se deberían encontrar las diferentes válvulas. Ustedes están viendo esa imagen, déjame mandarle. ¿Se ve? Sí. Miren. Okay. ¿Dónde está esa bendita imagen? Ay, mírenlo ahí. Esta imagen que está acá, tienen que aprendérsela como un Padre Nuestro. Esa vaina me salió en el examen. Te ponen los circulitos. Sí, te ponen una red. No, realmente no te ponen los círculos. Lo que te ponen es esto, válvulas metálicas. Pero se ve así mismo. Miren, así. Esto. Se ven así. Te ponen válvulas metálicas. Me señalaron uno de los círculos. Ah, mira, tú ves, por ejemplo, aquí. Mira, tú ves que se ve una, dos. Ah, no, nada más se ven dos. Pero en la imagen que me pusieron se veían las 4 válvulas como si las 4 hubiesen sido reemplazadas por válvulas metálicas. Y me señalaron uno y me preguntaban cuál es, cuál era ese. Y yo, bueno. Esa imagen es muy importante eso. Regularmente la ponen así mismo, la radiografía lateral. Miren aquí columna. Entonces ustedes pueden utilizar la columna como landmark y decía, mira, de atrás hacia adelante, la primera inferior es mitral, la que, bueno, lo que yo, para no complicarme, yo puse map. De atrás hacia adelante, MAP, mapa. Y la que queda, pues, para abajo, tricuspidia. Pero es importante, por eso le dejé el link aquí, de que tienen que saber identificar las válvulas. No necesariamente tienen que ponerlas todas, como me pasó a mí. Pueden ponerle una sola, como por ejemplo acá. Y ahí, yo no sé, usted tiene que resolver su vida. Pero eso me pareció interesante. Murmurs. Ay, Dios mío. Ok, mejor vamos a hablar de esto. Porque estas cosas me interesa verlas en continuación, en continuidad. ¿No? 10 minutos no va a dar, pero sí nos va a dar para esto. Sí nos va a dar para esto. Bueno, podemos agarrar esta misma imagen que está acá. Y no complicarnos. Miren aquí. En estos días yo le dije que íbamos a hablar de esto.
¿Qué es? ¿Cómo se determina? No me acuerdo qué patología fue que hablamos, pero yo sé que mencionamos edema. Le dije, miren, estos días, ahora en cardiovascular vamos a hablar de edema. Miren aquí. De hecho, eso fue en patología. Patología. Miren, todo el mundo sabe que en los capilares salen cosas. Sale oxígeno, sale nutrientes, sale sangre, sale todo. Todo el mundo sabe que en las vénulas entran cosas. Se recoge de dióxido de carbono, desechos. Todo el mundo sabe eso. Se recoge sangre por ahí. Ahora, lo más importante que hay que saber acá es, como siempre, ¿verdad? ¿Qué determina que por aquí salgan cosas y qué determina que por aquí entren? Vamos a hablar de eso. Miren, hay dos tipos de presiones. Está la presión hidrostática y la presión oncótica. A ver algo. Mira aquí. Aquí está la fórmula. Pero está bien. Realmente no. Sabes, la fórmula no es. Esa fórmula que está ahí no es tan importante. Es más importante el concepto. Hidrostática la vamos a representar con P y oncótica la vamos a representar con pi. Imagínense que eso es pi. Voy a poner esto un poco más fino. Imagínense que eso es pi. ¿Qué es presión hidrostática? El nombre más o menos es bien indicativo. Es la presión que ejerce el agua que se encuentra o en la sangre o el intersticio. Y en general podemos definir a la presión hidrostática como aquella presión que promueve la salida de líquido de un compartimento a otro. En este caso, si estamos hablando de la presión hidrostática capilar, nos referimos a la fuerza que ejerce el agua que está en la sangre para sacar sangre y nutrimentos hacia afuera. Por otro lado, nosotros tenemos la presión oncótica. La presión oncótica ya sabemos que la representamos con pi. Y está representada principalmente por las proteínas séricas. En el caso de la presión oncótica capilar. Dentro de estas proteínas séricas, la más importante es la albúmina. La presión oncótica lo que promueve es que los líquidos se queden aquí adentro, dentro de los vasos. Entonces, presión hidrostática saca, presión oncótica entra y mantiene. Entonces, como ustedes ven, son dos fuerzas opuestas. Y pues, por supuesto, estas fuerzas antagónicas son las que determinan qué sale y qué entra. Y por qué aquí sale más que lo que entra acá. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede. Miren, aquí dice. Bueno, hay otra cosa. Las presiones hidrostáticas y oncóticas se diferencian, se dividen en capilares o intersticiales. Nosotros no solamente tenemos proteínas y líquido, agua en los capilares, también en el intersticio, en el tejido intersticial. Entonces, miren acá esto que dice aquí. Presión capilar menos, o sea, presión hidrostática capilar menos presión hidrostática intersticial es mayor que la diferencia de las oncóticas, tanto la oncótica capilar como la intersticial. ¿Qué significa eso? Si las fuerzas hidrostáticas capilares son mayores que las oncóticas, eso significa que la tendencia del agua capilar va a ser a salir, sencillamente porque la presión más fuerte en este segmento es la que promueve la salida del líquido. Entonces, ¿eso tiene sentido? ¿Tienen alguna pregunta, duda, algo que no hayan entendido de esto? No. O sea, ¿no que no entendieron o no que...? No, que está todo claro. Bien. Ok. Ahora, miren acá que hay una ligera fuerza. Esta flecha lo que representa es la fuerza que ejerce la oncótica. Sencillamente la capilar hidrostática es mayor que la oncótica, que la diferencia de las oncóticas. Por ende, la tendencia en el lado capilar que va a tener la sangre es
a promover la salida de líquido. Ahora yo pregunto, si nosotros estamos sacando líquidos de ahí, o sea, del lado capilar, ¿qué pasa con la concentración de proteína en el lado venoso? Aumenta. Aumenta la concentración de proteínas, naturalmente. Si yo estoy sacando líquido y estoy dejando la proteína aquí adentro, de este lado lo que vamos a tener es proteína concentrada. Entonces, ¿qué va a pasar con las fuerzas? Se invierten. En el lado venoso, la fuerza que va a predominar es la oncótica, proteínas concentradas, principalmente albúmina. Muchas proteínas, favorecemos la entrada de líquido al sistema venoso. Poca sale, mucha entra. Aquí sale mucha agua, se concentran las proteínas en el lado venoso, se concentran las proteínas, promovemos la captación de líquidos, de agua, de nutrimentos, de sustancias. Porque aquí de este lado la presión oncótica es mayor que la hidrostática. Lo contrario pasa en la capilar y eso es lo que nosotros estamos viendo acá en esta representación. Miren aquí, la diferencia de las hidrostáticas es menor que la diferencia de las oncóticas, siendo la mayor de las oncóticas la capilar, o sea, la que se encuentra aquí adentro. Pues por esta razón, en el lecho capilar arterial se promueve la salida de sustancias y en el lecho de las vénulas venosos se promueve la entrada. ¿Ya? Algo que no entiendan. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahora, nada más por si acaso. Miren lo que ustedes están viendo acá. Diferencia de hidrostáticas menos la diferencia de las oncóticas determina para dónde van los líquidos. Eso significa que si usted tiene un volume overload, si usted tiene mucho volumen o si usted agarra, por ejemplo, un paciente que tiene CKD, chronic kidney disease, y no puede manejar los fluidos de manera adecuada, pues puede desarrollar secundariamente un fluid overload. Si usted aumenta la cantidad de agua que usted tiene en los capilares sanguíneos, usted favorece mayor salida de agua a los tejidos y ocasiona edema. Por otro lado, si usted tiene disminución de la presión oncótica, síndrome nefrótico, está perdiendo proteína, pierde presión oncótica capilar. Si pierde presión oncótica capilar, se le hace difícil mantener el líquido dentro del lecho venoso, sobre todo. Aunque también aquí aumentaría la fuerza hidrostática, porque son fuerzas antagónicas. O mejor dicho, disminuiría la resistencia frente a la presión hidrostática. Entonces, no, es algo que se cae de la mata. Lo único que agregamos aquí son dos coeficientes. Todas las barreras tienen un coeficiente de permeabilidad para agua y para proteínas. Si te agarra, por ejemplo, literalmente, si te agarra una funda, literal, una funda, y le echa agua, y te la guinda por ahí, y la sella bien, le tome 5, 10, 15 años, olvídense que una gota sale de ahí. Porque todas las sustancias, todos los materiales tienen algo que se llama capilaridad. Eventualmente va a salir. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Lo mismo pasa con las proteínas. Entonces, cuando usted considera las constantes de permeabilidad, que como son constantes nuevamente, usted puede de hecho hacerse loco, despreciarla, nunca van a tener que calcular nada de esto por si acaso. Si acaso en renal, cuando hablemos de falla renal postrenal, podríamos hacer algunos cálculos. Pero en general es conceptual. Que usted sepa que hay fuerzas que sacan, que son hidrostáticas, fuerzas que mantienen, oncótica, y cuando usted altera una que otra, pues eso resulta en o mandar mucho líquido al intersticio, que es lo que nosotros llamamos edema, o si usted tiene disminución nuevamente de la presión oncótica, síndrome nefrótico, o algo que vamos a ver en gastro, que le llaman enteropatía
perdedora de proteínas. Usted desarrolla disminución de la oncótica. Prevalece entonces la hidrostática, edema. Lo contrario puede pasar también, pero es más raro. ¿Estamos claros entonces? Preguntas aquí. ¿Todo bien? ¿Mañana qué hora fue que quedamos entonces? A las 11:30. 11:30. Vamos a anotar esto. Vamos a anotarlo eso. No se me vaya a olvidar. Yo voy a estar pendiente, pero como yo le dije, como estos días he estado tan de todo.